¿Y si vender una propiedad pudiera meterte en un problema legal sin que lo sepas? Hoy ser asesor inmobiliario ya no será lo mismo. El 2026 es un parteaguas en el mundo inmobiliario. La reforma a la ley antilavado pone bajo la lupa al sector inmobiliario. ¿Quién compra? ¿Con qué dinero? ¿Quién está detrás de la operación? ¿Y qué responsabilidad tiene cada uno? Desarrolladores, asesores, notarios, los compradores, si hay un fideicomiso, el banco. En este programa vamos a hablar en un lenguaje menos técnico. Vamos a tratar de traducir lo que realmente puede pasar con tu patrimonio, tu inversión y tu tranquilidad. Soy Jorge Torres Landa, esto es Bitácora Inmobiliaria. Vamos a tener un programa maravilloso, es el cierre de la primera temporada. Vamos a la mesa de discusión. Gracias. Estamos ya en la entrevista aquí en Bitácora Inmobiliaria. En esta ocasión me voy a dedicar mi tiempecito a presentar a nuestros participantes de la mesa de discusión. Va a ser algo muy interesante, es algo muy importante para la población en el mundo inmobiliario. Así que ahí les va. Nos acompaña José Luis Prado Hernández, contador público, certificado y profesionista, certificado en fiscal. Es presidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, socio fundador de la Contaduría Fiscal Empresarial y un especialista con amplia experiencia en auditoría, impuestos y cumplimiento fiscal. Hoy nos ayudará a traducir una reforma compleja, un lenguaje claro para nuestro auditorio en televisión abierta y ahora en YouTube. Gracias por estar aquí con nosotros. Un privilegio, Jorge. Encantado de estar aquí y compartir esta mesa con ustedes. Gracias, gracias. También nos acompaña Jaime Echavarría Melgarejo, ¿correcto? Correcto. Contador público, licenciado en Derecho y especialista en materia fiscal, financiera y prevención de lavado de dinero. Actualmente presides la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, ¿correcto? Y ha sido reconocido por la revista Defensa Fiscal como uno de los fiscalistas más importantes de México. Su visión será clave para entender los riesgos y obligaciones que trae esta reforma para nuestros amigos, los asesores inmobiliarios y en general para todos los que participan en esta compleja compraventa inmobiliaria. Gracias. Jorge, un placer estar aquí. Gracias. Muy bien, y para cerrar, con broche de oro, tenemos aquí a Tomás Cisneros Medina. Tomás, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Una de las voces más experimentadas en materia fiscal y de cumplimiento en Querétaro. Es contador público, licenciado en Derecho, doctor en Derecho, especialista en Derecho Fiscal, Juicio de Amparo, Tax Compliance y Prevención de Lavado de Dinero. Eres socio director de CIMA Consultoría Empresarial, catedrático, expositor nacional y coautor de obras especializadas en materia fiscal y antilavado. Hoy nos vas a ayudar a entender cómo esta reforma puede impactar tanto el sector inmobiliario, que hoy representa entre un 6 y un 10% si metemos toda la construcción del Producto Interno Bruto del Estado. Así de fuerte está la cosa. Gracias por estar aquí con nosotros. Se va a poner bueno. Muchas gracias. Ahí les va. Les cuento, yo antes de la entrevista, antes de estas pláticas, hago por internet, por Facebook, por Instagram, por las redes sociales, un sondeo de dudas para traer esas preguntas ya un poquito mejor elaboradas a los expertos, que en este caso son ustedes. Entonces ahí les va la que más salió y con la que podemos abrir boca. Dice, ¿esta reforma va a profesionalizar el sector inmobiliario o puede convertirse en una carga operativa que frene operaciones, preventas y espante la inversión? ¿Cómo ves? Bueno, mi perspectiva como contador y como involucrado en los temas inmobiliarios es que el Estado no está haciendo otra cosa más que ejercer lo que legítimamente el del legislativo le ha facultado. Correcto. Entonces, no está en otra cosa que es el ejercicio de sus facultades. Y para ello, el legislativo le ha dado al ejecutivo una serie de herramientas que están permitiendo una fiscalización más dura. Yo no creo que tenga por qué desincentivar. Lo cierto es que sí está empujando a que el desarrollador inmobiliario, a que el inversionista que está involucrado en esta actividad se acerque y tenga la inquietud de acercarse a especialistas que le ayuden a cumplir adecuadamente con sus obligaciones si quiere dormir tranquilo todos los días. Evidentemente, habrá quien no lo haga
Y el argumento principal que siempre tenemos en estos aspectos, Jorge, es que no pasa nada. No pasa nada hasta que pasa. Y a veces tratar de solucionar las cosas cuando ya ha transcurrido el problema no es la solución, el problema es cómo llegar a ella. Pero esa es la perspectiva. No tiene por qué desincentivar. No tendría por qué. Sí, claro, porque la demanda va a existir, la demanda de vivienda, la demanda de desarrollos va a continuar. Lo que sí es que orienta a una mejor a un mejor cumplimiento de nuestras obligaciones. Oye, Jaime, ¿y entonces tú crees que tenga que ver con la comunicación? O sea, esto, por ejemplo, que estamos haciendo, de que tanto el desarrollador, el inmobiliario, el cliente, entienda de qué se trata, porque cuando no lo entienden, la duda automáticamente congela y desincentiva. ¿Crees que vaya por ahí? Sí, por supuesto. Hay una falta de difusión y de conocimiento y cultura por parte de la población en general, pero traído específicamente hacia las personas que participan en este sector. Okay. En ese sentido, y retomando también la pregunta de si genera una carga, por supuesto que es una carga, por supuesto, como es pagar impuestos, como es pedir una licencia, etcétera, pero al final del día las empresas pues tienen que tener la capacidad administrativa para hacer frente a esas obligaciones, porque esto no es algo que se le ocurrió al gobierno y plasmarlo en la legislación, sino que es un ordenamiento internacional que es una, no me gustaría decir imposición, pero sí es una obligación. No, pero sí. Sí, pero es una obligación. Entonces, el gobierno tiene esa obligación de incorporarlo a la legislación. Pero sobre todo también hay algo bien importante. Hay que retomar que el lavado de dinero lo que genera es un piso disparejo. Okay. Es decir, en el momento en el cual se controla el lavado de dinero, también genera productividad para las empresas que están constituidas legalmente y que su origen de los recursos no es ilícito. Entonces, traducirlo en cuanto a que sí es una carga, por supuesto, pero también tiene beneficios para las empresas, como es precisamente la regulación y la productividad para el sector. Tomás, me gustaría que me ayudaras a explicar esta parte, porque últimamente he estado comentando a raíz de esta pregunta el hecho de que sí es muy probable que en esta ocasión, por este tipo de cosas de manera indirecta, sí se haga un barrido de todo el inmobiliario muy empírico, que ahí andaba como, pues lo hago de fin de semana, ahí voy viendo, porque si hay algo que sí se comunicó bien y la gente lo trae en la cabeza, aunque no sabe cómo, es lo de las multas. O sea, 8,025 UMAS, son casi $1,000,000 de pesos, 941,000 pesos y de ahí para arriba. Entonces, la comunicación, esta información que me van a ayudar ustedes a dar es extremadamente importante, porque esto viene, lo entiendas o no lo entiendas. Claro. Mira, es bien importante, lo dice José Luis y Jaime lo dice muy atinadamente. El sector es muy importante en nuestro país, es parte trascendental de la economía, del desarrollo económico que tenemos y no se va a detener, ¿no? Obviamente, como bien lo dices también, pues va a haber una limpieza porque el que no le entre, el que no se adecue a los nuevos cambios, a las nuevas normas, a la nueva carga, que es una verdadera carga administrativa tremenda y el riesgo es mucho de no cumplirlo, pues van a tener que ir quedando fuera, ¿no? Porque la autoridad puede no detectarlos en este momento, pero va a llegar el momento y las cargas administrativas, las multas son tremendas. Entonces, sí, creo que el sector tiene que profesionalizarse, no hay vuelta de hoja, ¿no? Aquellos que están un poquito más en la informalidad, no pasa nada, bueno, no hay peor cosa que la ignorancia, ¿no? El no saber dónde estamos pisando, qué estamos haciendo. Tienen que acercarse precisamente a personas que son especialistas en ello, ¿no? Porque es un tema muy especializado, muy complejo, una carga tremenda, pues que hay que cumplirlo, no hay vuelta de hoja. O sea, ahí están las leyes, como bien lo decía José Luis, el Congreso establece, ahí está, y el Ejecutivo lo tiene que ejecutar, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces la vigilancia del cumplimiento de la norma y las conductas infractoras pues van a tener consecuencias graves. Es precisamente por eso, por lo que uno de los grandes objetivos que tiene CEPIC y por lo que estamos promoviendo es que se agrupen en asociaciones, porque es mucho más fácil traer a personas como ustedes, ya agrupados, a que cada quien ande queriendo informarse por solitos, ¿no? Y ir haciendo cursitos y cosas por el estilo, en donde no sé si les ha pasado a ustedes con sus colegas, pero yo veo una diferencia enorme entre uno y otro. Uno que se metió de lleno como gorda en tobogán a aprenderse todo esto muy bien, y el que más o menos lo revisó,
su criterio es completamente diferente y eso es preocupante porque la autoridad al final va a determinar algunos, ¿no? Mira, hay una pregunta que me hicieron, te la voy a hacer para ti, José Luis. Por favor. Dice, ¿cuál es el error más común que puede cometer un desarrollador, inmobiliaria o un asesor al pensar que cumplir con la ley antilavado es solo presentar avisos? Bueno, yo creo que lo subrayas y lo enfatizas de manera muy acertada. No basta con tener un asesor, sino hay que buscar el asesor. ¿Sí? Y en ese sentido yo creo que estas agrupaciones deben acercarse con otros grupos que a su vez les pueden ofrecer una capacitación de calidad. ¿Sí? Los colegios y asociaciones del Estado de Querétaro cuentan con profesionistas de la calidad de Jaime, de la calidad de Tomás, que seguramente estarían dispuestos a colaborar a través de los colegios que representamos en programas de capacitación serios que les pongan el contexto adecuado a quienes están desarrollando esta actividad. El error más común no solamente, la obligación no es declarar, la obligación es cumplir, la obligación va desde la integración de un expediente, desde el alta de una empresa y después viene el cumplimiento y adicionalmente no basta con el cumplimiento, sino también está de la mano el cumplimiento de otras obligaciones paralelas y análogas. Si estás cumpliendo en PLD, pero ¿cómo andas en fiscal? ¿Cómo andas en el pago de tus impuestos? ¿Cómo estás en el cumplimiento de tus contribuciones? Creo que uno de los grandes problemas que enfrenta la actividad inmobiliaria per se, desde mi perspectiva, es el exceso de flujos de efectivo que hay en nuestro país y que definitivamente al existir ese exceso de flujos de efectivo es susceptible de la utilización de esos esquemas en los que no sé cuántas veces a la semana nos preguntan hasta cuánto pueden pagar en efectivo por tal inmueble, ¿no? Sí. Ese es uno de los riesgos que nos... Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el exceso de flujo de efectivo que tenemos en el mercado. Oye, yo sé que tal vez es difícil de explicar de una manera simple, pero a ver si lo puedes lograr. ¿Cómo debería ser un expediente inmobiliario bien armado? O sea, hablándole ya al asesor, que es el que va y inicia todo este proceso y se lo va a entregar pues, a un notario. Sí, el expediente inicia desde la integración, desde el alta de la empresa en el portal. Y la agrupación de los documentos que corresponden a cada contribuyente para integrar ese proceso y darlos de alta en los portales adecuados y de ahí que se derive en el cumplimiento de los avisos correspondientes dependiendo de la actividad. Ok. Bien, la siguiente pregunta para Jaime. Ahí te va, dice, la reforma sí distingue entre desarrollar, vender o intermediar inmuebles, la intermediación de los inmuebles. Recibir recursos para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario y en la práctica, ¿qué cambia para un desarrollador que recibe anticipos, apartados, inversión privada, aportaciones de socios, recursos de preventas? Híjole, ahí me pega a mí durísimo. Sí. ¿Cómo está este show? Sí, efectivamente, la reforma desde el 16 de julio del 2025 ya distingue perfectamente. Incluso se crea un artículo 5 bis, una fracción 5 bis del artículo 17 de la ley, en donde específicamente, si bien antes de la reforma quería llamarlo a través del artículo, de la fracción 5, estaba enfocada también a los desarrolladores, pero no era tan clara. Entonces, a partir de la reforma, eso es de marzo. Es desde julio del 2025. Sí, es en la reforma a la ley. Sí, no al reglamento, desde la reforma a la ley, e incluye un nuevo fracción, la 5 bis, en donde detalla claramente a los desarrolladores inmobiliarios. ¿Qué es lo que pretende ese artículo 5 bis? Pretende no solo regular la transacción en sí de la compraventa, de la enajenación del bien inmueble, sino también trata de identificar diferentes variables que utilizan los desarrolladores inmobiliarios, como por ejemplo el origen de los recursos. Dime quién te está proporcionando o aportando esos recursos. Si es a través de un crédito bancario o a través de un crédito de personas o a través de aportación de socios. Entonces, las obligaciones que surgen en estos desarrolladores inmobiliarios es presentar un aviso de manera inicial para efectos
anticipados del inicio del desarrollo inmobiliario, ¿sí? A su vez, ellos tienen dos obligaciones. Una es presentar un aviso inicial al desarrollo inmobiliario, en donde van a detallar cuántas bienes inmuebles, de qué área es el terreno, de dónde provienen los recursos, etcétera, etcétera. Y a su vez también tienen la obligación de presentar todos los avisos por aquellas transacciones que realizan, todos los avisos de manera mensual, ¿sí? Aquellos por las transacciones que realizan, y en aquellos meses en los cuales no tienen transacciones, enajenaciones, pues presentar un aviso sin operaciones. Entonces tienen dos obligaciones. Sí, es una carga administrativa. Es una carga muy grande, pero a su vez también tienen la obligación, una vez concluido el desarrollo inmobiliario, tienen la obligación de presentar el aviso final. Ahora, aquí es donde se empieza a poner un poquito más complejo el asunto. ¿Por qué? Porque dentro de este aviso inicial del desarrollo inmobiliario hay diferentes requisitos, y uno de ellos, por ejemplo, es el número de licencia de construcción. Entonces, están en una preventa donde todavía no tienen licencia. Es correcto, pero también pues habría que ahondar en cuál es la cantidad de tiempo, en semanas o meses, que la autoridad correspondiente pues entrega esa licencia, ¿no? Y entonces ahí si una autoridad tiene una duración de, por ejemplo, 3 meses, pues la realidad es que ya le está pegando al empresario. Claro. Porque el empresario quizá ya tenga el dinero para invertir y para empezar a mover estas preventas, ¿no? Pero un requisito indispensable para este aviso inicial es la licencia de construcción. Entonces ahí es donde se empieza a complicar. ¿No? Digo, Sí. en la comercialización, que le llamamos corretaje, en donde ya las propiedades están terminadas, ya están listas, pues ahí queda muy claro. Pero, a ver, igual, ¿cómo podríamos explicar esta parte? Digamos que, ¿en qué momento puedo yo identificar que una operación ya no está siendo normal? O sea, aquí ya hay 2 o 3 focos rojos. ¿Cuáles serían esos 2 o 3 puntitos que el asesor debería decir? A ver, espérame, esto ya no es lo normal, tengo que tener cuidado, porque, a ver, efectivo no es solamente crimen organizado, o sea, doctores, aquí tenemos muchas áreas comerciales, las gasolineras, Restaurantes, farmacias tienen mucho efectivo. hotel. Entonces, ¿qué cosas tú dirías? A ver, abusado, aquí hay foco rojo. Coincido totalmente contigo. Incluso hay estudios internacionales que indican que la mayor cantidad de lavado de dinero no es a través de efectivo, es a través de los sistemas financieros. Por esa incorporación que se realiza del dinero en efectivo en los negocios hacia el sistema financiero. Entonces, por supuesto que el efectivo, ¿no? Pero orillando el efectivo, en primera instancia tiene que ver con los documentos legales de las personas que están realizando esa transacción. Me ha tocado, por ejemplo, en la práctica, que adquiere una persona moral radicada en algún país lejano, pero que comparece como representante legal una persona física de otra nacionalidad y que lo paga otra tercera, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a mezclar diferentes factores en una transacción, es cuando uno empieza a revisar que la transacción no tiene pues una legalidad como tal, ¿no? Entonces, esa es la primera, ¿sí? Y la segunda, sin duda, siempre es que no quieran entregar los documentos. Que es súper común. No. Tu constante situación fiscal, tus actualizaciones. No. Se desaparece. Correcto. Entonces, creo yo que esas dos pudieran ser de las principales. Y hay una tercera que no me gustaría dejar pasar, que es cuando no quieren proporcionar obligación del beneficiario controlador. Que ahorita entramos en ese tema porque... Se cuece aparte. Fíjate, les voy a contar yo tantito una anécdota. Ha estado pasando, yo creo que desde diciembre para acá, más de lo normal, en donde le endulzan el oído al asesor inmobiliario, un tipo que les marca y les dice, es que traigo $50 millones o 200 millones de pesos para invertir y necesito que me ayudes en esto. Y ahí lo traen como chalán a buscar y a investigar y a hacer un chorro de cosas. Nunca dan su información y ahí los ponen a trabajar. Yo les digo, a ver,
Si tú tuvieras ese dinero para invertir, neta le vas a hablar a una persona que no conoces a decirle, oye, traigo 100 millones de pesos, ¿por qué le vas a avisar? O sea, no, o de dólares, imagínate. O sea, cuélgale a ese tipo y cuéntaselo a quien más confianza le tenga, ¿no? O sea, a ver, Tomás, ahí te va. Si un cliente inversionista o comprador se niega a revelar información sobre el origen de los recursos o del beneficiario controlador, ¿qué debe de hacer una empresa inmobiliaria, un asesor? ¿Rechazar la operación? ¿Documentar la negativa? ¿Presentar un aviso? ¿Por dónde va la cosa? Un poquito de todo. Un poquito de todo. Fíjate, si el cliente o usuario se niega a proporcionar toda la información que a ti te obliga la ley antilavado, pues te tienes que negar a realizar la operación, no puedes llevarla a cabo. Pero, por ejemplo, con la reforma también se establece un tema muy interesante. Si la operación no se realiza, hubo un intento de hacerla y no se realiza, incluso porque no te quisieron dar la información completa, lo que sea, se arrepintió, tienes que presentar un aviso. Decirle a la autoridad, oye, vino esta persona, esta empresa, quiso intentar realizar esta operación, finalmente no se dio, te aviso. Por lo mismo, precisamente, se está tratando de alguna manera también de identificar la mala intención probablemente, ¿no? De decir, oye, ya cuando la vio, que a lo mejor la íbamos a identificar, pues si huyó, si se escondió, si no quiso, es probablemente porque algo oculta, ¿no? Algo pasó. Entonces, sí es importante también entender esto, o sea, no podemos llevar a cabo la operación en contravención a la ley, ¿no? Salvo que estés dispuesto a correr las consecuencias jurídicas que eso pueda tener, ¿no? Y depende del sujeto obligado, pues imagínate, un notario puede tener incluso hasta la sanción de quedarse sin su... Claro. Sí, o sea, aquí no es solamente la decisión del asesor o de la inmobiliaria, todavía falta que el notario la acepte, ¿no? Pero a ver, ¿hasta qué tiempo? ¿Ya estás con el notario? ¿Es porque ya le mandaste documentación, ya se giró algún tipo de contrato o algo? O sea, ya hay sustancia y que al final se caiga por alguna situación que podría ser bastante viable, ¿no? O sea, se murió su mamá, el socio, o sea, no sé, una enfermedad y podría ser algo así, o de plano ya se echó para atrás. Pero hay muchas cosas que no llegan a notaría, o sea, que es un proceso que se queda en la parte de comercial, que empieza a mandar documentos, pero los documentos son de la esposa o del primo o del amigo o de alguien así, y ya cuando viene la cosa en serio resulta que ya no. Ahí cómo presentas eso, porque la información de las personas con las que estabas tratando pues puede ser que ni siquiera esté completa o que sea real. O sea, ¿hasta dónde llega eso de estar mandando avisos porque una persona me dijo que quiere comprar, ya me dijo que no, pues ahora te voy a mandar al SAT? O sea, ¿cómo? Yo creo que en la medida en que sea también obviamente viable, ¿no? Porque te llama y te digo, oye, soy Juan, ¿y qué crees que quiero hacer esto? Y luego, no, ya siempre, oye, pues no sé ni qué Juan, ni qué. Yo creo que también habrá de operaciones en las cuales tienes ciertos elementos para poder identificar al cliente usuario que pretende hacer la operación, que de alguna manera se arrepintió y que te va a permitir presentar los avisos correspondientes con la información que solicita la autoridad, ¿no? Oye, y se podría prestar, estoy pensando mal, pero pues ustedes aquí me van a corregir. Es que imagínate que la compraventa sí iba en buen sentido. La persona existe, es real, iba a pagar, y a la mera hora algo pasó, no se cayeron bien, no sé, se la quiso ligar, algo así. Una operación fallida. Una operación fallida, y el asesor dice, pues ahora, por hacerme perder mi tiempo, te voy a notificar y voy a decir que pues, tus recursos, yo no sé, pero hay algo raro. ¿Qué bronca se mete la otra persona? Porque le va a llegar algún tipo de notificación o algo, ¿no? Ante un reporte de esos. Sí, claro, por supuesto. Lo que dice la reforma es cuando una persona tenga indicios o hechos de que el origen de los recursos proviene de forma ilícita, entonces dame un aviso de 24 horas. Entonces, ojo también con eso, porque como bien lo comentaba Tomás, no quiere decir que porque me cayó mal, ¿no? Porque quiero no debería, no, lo voy a enviar. Digo, si no hay elementos, el procedimiento es enviar ese aviso, ¿sí? Que le va a llegar a la unidad de inteligencia financiera, porque la unidad de inteligencia financiera se encarga de investigar los probables delitos. También si la unidad de inteligencia financiera pues no tiene elementos, pues no va a avanzar, ¿no? Entonces, tampoco es un elemento en el cual yo lo quiera, alguna persona lo desee desarrollar de manera a diestra y siniestra, ¿no? Tiene también ciertas intenciones o características.
Entonces, y la característica esencial es que existan indicios de que el origen de los recursos son de procedencia ilícita. Okay. O sea, no es nada más por su dicho me cayó mal y un documento está mal, etcétera. No. Ok. Sí. Ahorita hablaremos de las nuevas facultades de la UIF y del SAT. Y del SAT. Tan recientes, ¿no? Sí. A ver, vamos a entrar, por favor. Me gustaría que los tres habláramos de este famoso y bien conocido, pero que nadie lo entiende, que es el beneficiario controlador. ¿Qué es eso? Bueno, el beneficiario controlador es una figura, pues, si bien está tomando cada vez más fuerza, no es reciente, ya tiene algunos años que está en proceso y surge inicialmente como una obligación fiscal, pero está escalando y está evolucionando a la ley FPORPI. Y el beneficiario controlador es aquel que ejerce efectivamente el control sobre una entidad o sobre un grupo de entidades. Okay. ¿De qué se trata la integración del expediente del beneficiario controlador? De que alguien, un especialista en el ramo, haga la integración de un expediente, una vez más, de un expediente en el que mediante el análisis de las diferentes actas de asamblea de los socios se llegue a la última figura que efectivamente ejerce ese control. A veces las empresas tienen una claridad que a la primera tú dices, no, pues aquí el dueño es José Luis, Tomás o Jaime. O sea, no siempre es el representante legal o el director general. No necesariamente, Okay. Pero en la integración, sobre todo en los grupos corporativos, es donde encuentra sociedades que tienen como socios otras sociedades y que definitivamente ahí es donde tenemos que ir escalando para llegar al último Dentro nivel. de una sociedad, los socios son personas morales. Ahí, quién es el que está tejiendo los hilos, ¿no? Okay. Y quién es el que está tomando decisiones y hacia dónde se están yendo los recursos. Ayúdame a poner un ejemplo. ¿Quién sería un beneficiario controlador? Entiendo que en las grandes compañías, pues más o menos queda así, pero en una empresa normal, Sí, papá, mira, hijo. Sí, como bien lo comenta José Luis, el beneficiario controlador lo que busca la ley, hay dos beneficiarios controladores, uno en materia fiscal y uno en materia de prevención de lavado de dinero. Me voy a centrar en prevención de lavado de dinero. ¿Son iguales? No, tienen diferencias. ¿No? Pero en esta ocasión estamos platicando sobre este tema inmobiliario en prevención de lavado de dinero. El beneficiario controlador es la persona física o grupo de personas físicas que tienen en dos ámbitos. Una es por tenencia accionaria, que puedan tomar en mayoría las decisiones de una persona moral. Y dos, es quien tenga esas facultades de administración de esa persona moral. Y voy a poner dos ejemplos. Uno es, en tenencia accionaria en México el 80% de las personas morales son unipersonales. Si bien tienen dos personas, es nada más para cumplir el requisito, y una de ellas cuenta con el 99% de acciones y uno el 1%. Es muy común esa persona física que tiene la tenencia accionaria del 99% es beneficiario controlador. ¿Por qué? Porque a través de esa tenencia accionaria, pues es quien controla las decisiones en la asamblea de la persona moral. Y el otro caso, quien tiene las facultades de administración, es el mecanismo en el cual se administra una persona moral. Administrando no desde el punto de vista operativo, sino desde el punto de vista mercantil de las sociedades mercantiles. Hay dos formas de administrar una sociedad administrativamente bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es administrador único o el Consejo de Administración. Entonces, el administrador único o los miembros del Consejo de Administración también son beneficiarios controladores, porque a través de ellos, quienes opera la persona moral, es como se administran las decisiones de esa persona moral, ¿no? Y, por ejemplo, un administrador único, al tener esas facultades, podría generar actos de dominio, de enajenación de bienes inmuebles de una persona moral. Por esa razón, la naturaleza del beneficiario controlador, ese administrador es beneficiario controlador, ¿no? Yo recuerdo que antes muchas veces hasta nos decían ni lo llenes.
O sea, venía quién era ese y aquí al lado venía el beneficiario controlador. No le vais a poner nada ahí porque ya valió, tenemos que llenar otra vez toda la documentación y hacer muchas cosas. Pero ahora con esta reforma tienes que tener mucho cuidado, o sea, las cosas se tienen que llenar. ¿Cómo explicaríamos eso de que bien lo dices, antes de la reforma bastaba con que tú señalaras si había o no beneficiario controlador? El cliente usuario le tienes que decir, a ver, dime si hay un beneficiario controlador, no, beneficiario real, ¿no? Beneficiario final. No lo hay, o no conozco que haya alguien. Bueno, ya, se acabó el asunto. Cumplí. Hoy en día tienes tú que verificar que exista. Y hay un tema bien importante con la reforma también, como bien lo decía Jaime, lo decía José Luis. Hoy en día tenemos que identificar a la persona o grupo de personas físicas. Ahora vamos con personas físicas, claro. Y entonces el tema del beneficiario es precisamente identificar, oye, viene aquí Pedro a comprar un inmueble, pero no sabemos si a Pedro lo mandó alguien, si está ejerciendo esa operación largo el famoso velada, prestanombres como prestanombres, etcétera. ¿Sí me explico? Frecuente. Y entonces, como bien lo señalan, es entenderlo en dos sentidos, ¿no? El que es el beneficiario último, ¿no? El último beneficiario final del uso, goce, disfrute del bien o del servicio, o bien el que ejerce el control. Entonces tenemos que ir allá y a veces, como le llamamos en materia corporativa, levantar el velo corporativo para ver quién está detrás. Oye, yo soy Tomás Cisneros y soy el administrador único de la sociedad inmobiliaria X, ¿no? Y vengo a comprarte este terreno, ¿está bien? Tomás Cisneros, como administrador único, estás en una faceta de lo que debe considerarse como beneficiario control. Es el que ejerce la administración, el control de la empresa. Sí. Pero déjame ver quién está atrás, quién va a ser el que va a recibir el beneficio último, ¿no? de esta operación. Y aparte, entender que no nada más puede ser uno, pueden ser varias personas. Es que hay holdings enormes, claro, donde el socio principal ya es hasta gringo, ¿no? O es Entonces tenemos que ir hacia atrás. Oye, la sociedad que tú representas, ¿quiénes son los socios? Porque tú por administración, pero bien lo decía Jaime, ¿quién por control accionario? Más del 25%, ¿quién lo tiene para ver que también él es beneficiario controlador? Y aparte, manifiéstame si va a haber alguien que finalmente reciba el uso, gozo, disfrute, porque a lo mejor puedes ver el control accionario, puedes ver quién toma las decisiones en las asambleas, puedes ver quién administra a través de documentos, pero en realidad quién va a ser el que va a recibir en última instancia el beneficio, ¿no? Entonces, hoy se convierte en un tema de que ya no basta con que te digan, ¿conoces la extensión de beneficio de control? No, bueno, ya se cumplió, ¿no? Hoy en día, pues sí tienes que documentar, abrir un expediente, como lo hemos comentado desde un principio, para poder identificar ese beneficiario de control y decir, es este o estas personas. Si me permites una aclaración, Jorge, en dos sentidos. La primera es, efectivamente, con la reforma obliga a que indiques quién es el beneficiario controlador, persona física o grupo de personas físicas de una persona moral. Es obligación. Pero también hay un tabú porque también pudieran existir beneficiario controlador para personas físicas. Claro. Sí, no en todos los casos. ¿Por ejemplo? El usufructo. El usufructo, aquella compra en la cual adquiere el hijo y él es el dueño en la escritura. Sin embargo, el usufructo vitalicio para el papá. Entonces, ¿quién va a tener el uso? Es muy común también, es muy común y además creo que es bastante bueno. ¿Quién va a tener el uso, goce y disfrute de ese bien inmueble? El papá. Quien no es el propietario. Exacto. Entonces, ese es un ejemplo. Pero también me gustaría aclarar que beneficiario controlador, a partir de la reforma, ya hay dos tipos de beneficiario controlador en la ley para efectos de prevención de lavado de dinero. El que estamos platicando hasta el momento es el del cliente. Sí, el que va a comprar. El que va a comprar. Pero también se incorporó un capítulo 4 bis en la propia ley y entonces ahora hay un beneficiario controlador, pero ¿para quién? Para todas las sociedades mercantiles. Oye, Jaime, para las sociedades mercantiles que realizan actividades vulnerables y tienen estas obligaciones de la ley de prevención del lavado de dinero, no. Para todas las sociedades mercantiles. Oye, no hago actividades vulnerables, ninguna de las 16 fracciones del artículo 17 de la ley de prevención del lavado de dinero. Actualmente la ley dice todas las sociedades mercantiles. Identifica a tu beneficiario controlador. ¿Sí? Entonces,
hasta el momento, también ese capítulo nos indica que es conforme a lo que indiquen las reglas de carácter general emitidas para estos efectos, los cuales no han salido hasta el momento, todavía no han sido emitidas. Entonces, existe la obligación de identificar al beneficiario controlador de la sociedad mercantil, sí, pero todavía no están las reglas, todavía no me indican porque hay que presentar un aviso, hay que presentar un aviso en la Secretaría de Economía, en el portal de publicaciones de sociedades mercantiles, y entonces todavía no me dicen qué voy a publicar, ¿no? Entonces está evolucionando todo esto, están en ese paso. Oye, pero a ver, entonces, el beneficiario controlador, al final del día lo que están buscando es quién está atrás de la mano que mece la cuna. Quieren revisar quién es la persona real que está ejecutando, dando el dinero y que va a poder tener en una de esas el uso. Y si no, simplemente con que controle ya es suficiente. Yo quisiera entender, es que hay muchos ejemplos alrededor de eso. Y en las rentas no sé si esto aplica también. O sea, esto es solamente para la compraventa, pero es que como dices ahorita que cualquier tema mercantil que... Entonces hay empresas que rentan locales, bodegas. ¿Cómo aplica ahí? El tema de beneficiario controlador es para todas las actividades vulnerables de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. O sea, por ejemplo, específicamente hablando de arrendamiento, le aplica también a las inmobiliarias. Sí, a la persona sujeto obligado arrendatario, cumplir con ese requisito del beneficiario controlador de mi cliente y del propio. Oigan, esto, según recuerdo, ustedes deben tener la fecha más clara, pero no sé, hace 15 años más o menos empezó con el mundo financiero. O sea, ahí se les fueron con todo en el mundo financiero porque pues, había muchos movimientos, muchas cosas, pasó lo de HSBC, pasaron muchas cosas y de repente empezó todo este show y por eso hoy muchas personas que están en el mundo del desarrollo pero vienen del mundo financiero, recuerdo que me dicen, no, pues esto yo ya lo viví, yo ya sé cómo se tiene que hacer, ya sé qué pasa, ya sé cómo llegan, ya sé por dónde, pero de nuestro lado, pues nos agarran en curva durísimo porque la cantidad... Es que el Estado es reactivo. Todo lo que tenemos aquí es una respuesta. Yo creo que a veces, decía Jaime, estos temas no son limitativos al Estado mexicano. O sea, es la respuesta de toda la estructura financiera del mundo en el que estamos buscando, se busca combatir. La propia ley habla de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo. Son respuestas al contexto económico mundial. Y efectivamente comparto con Jaime que esto no necesariamente tiene que ver con el exceso de flujos de efectivo, pues porque los flujos de efectivo se van a dar de manera local, pero de dónde pueden venir o provenir recursos que pueden tener alguna calidad dudosa, pues del extranjero, y definitivamente no los van a traer en carretas y no los van a traer en maletas. Ahí vienen operaciones financieras que hacen vulnerable precisamente este tipo de actividades. Y lo que tenemos ahorita es que el Estado va creando límites y nos va acotando para limitar ese acceso ilimitado a los recursos, que definitivamente hace 15 años había un abuso, fuimos testigos todos del abuso que se dio por parte de HSBC en las transferencias a Nueva York, no sé cuántos, $700 millones o algo así por el estilo, ¿no? Sí, ahorita todo lo que pasó en Monex, todas esas cosas. Lo que tenemos es una contaminación en el sistema financiero. Todas estas son acciones que son respuesta a todos esos eventos que se van suscitando. Vamos a ir a un corte y ahorita que regresemos vamos a tratar de poner un ejemplo para que me ayuden a armarlo, a ver quién debe de presentar qué cosa, ¿sale? Vamos a un corte. Con mucho gusto. En Es Inmobiliaria llevamos más de 17 años ayudando a las personas a encontrar oportunidades reales de inversión y patrimonio en Querétaro. Somos especialistas en casas, terrenos, propiedades comerciales y bodegas con presencia sólida en San Juan del Río, Tequisquiapan y Pedro Escobedo. Nuestra experiencia en conexión con marca Ancla nos permite generar proyectos con visión, confianza y valor. Es Inmobiliaria, tu patrimonio con profesionales. Continuamos con más.
Regresamos aquí a la mesa de discusión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esto está muy interesante. Está más complejo de lo que yo quería tratar de... Pero bueno, vamos a hacer varias cosas de este estilo. Probablemente en lo personal podemos seguir haciendo lives y haciendo algunas otras cosas. Pero quiero poner un ejemplo. Digamos que una persona quiere comprar un inmueble de alto valor aquí en Querétaro. Paga su apartado, después pues, hace su enganche, va firmando su documentación, entrega documentación, participa una inmobiliaria, un desarrollador, un notario y un fideicomiso. ¿Quién debe identificar, quién debe avisar y quién carga con el mayor riesgo si algo de lo que pasó salió mal? Por favor, Jaime. Vas. Adelante. Mira, todos. Todos. Nos involucra a todos. Listo. Yo digo que esa fracción quinta y ahora la fracción quinta bis de ese artículo 17 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero es la fracción de los chismosos. Ok. ¿Por qué? Porque cuando se enajena un bien inmueble, intervienen, como bien lo comentaste, si existe un crédito bancario, por ejemplo, el banco. Y entonces también tiene obligaciones. Sí. ¿no? El desarrollador inmobiliario tiene obligaciones. Sí. Ya lo comentamos, tiene obligaciones de presentar aviso al inicio del desarrollo inmobiliario y tiene obligaciones de presentar avisos mensualmente sobre todas las transacciones, enajenaciones que está teniendo. Ok. Y entonces en ese momento va a identificar a su cliente, al comprador. Esa enajenación y esa transacción tienen que comparecer por obligación en el Código Civil ante el notario. Ok, sí, claro. Entonces, el notario tiene la obligación de identificar a las dos partes, comprador y vendedor. Correcto. E inmobiliario, porque también creo que ahora ya... El inmobiliario, estamos hablando de aquel prestador de servicios, Sí. prestador de servicios que... De la intermediación. que en la intermediación. ¿no? Ajá. Entonces, la persona que intermedia en esa compra también tiene la obligación de identificar a las partes. ¿sí? Entonces, por eso digo que es la fracción y la obligación de los chismosos, porque en muchas ocasiones vamos a suponer que por alguna razón el desarrollo inmobiliario no presentó aviso respecto de esa enajenación de los datos de su cliente. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer el notario. Y ya le llegó información al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera respecto de esa transacción. Se van a dar cuenta que no lo hizo. Se va a dar cuenta que no lo hizo. Entonces, eso es muy importante. Ahora, voy a aderezar el pastel. Ok. En la reforma del 27 de marzo pasado, en el reglamento, se incorpora un artículo 10 bis al reglamento. Ok. Y trae una obligación, surge una nueva obligación que es trascendental y que cambia enormemente las auditorías o la verificación por parte de las autoridades en esta materia hacia el cumplimiento. Okay. ¿Cuál es? Indica, antes de esta reforma, lo que decía es las notificaciones tenían que ser personales. ¿no? Ahora ya son vía buzón, vía electrónicas, notificaciones electrónicas, pero lo que dice es la autoridad podrá hacerse valer de la documentación que le llegue, ¿sí? para efectos de determinar un incumplimiento de un sujeto obligado de estas actividades de prevención de lavado de dinero. Me explico en otras palabras. Sí, por favor. El SAT tiene dos camisas. Ajá. Uno como autoridad fiscal y otra como autoridad en esta materia de prevención de lavado de dinero. Ok. Con esta camisa de autoridad fiscal le llega un sinfín de información, declaraciones y sobre todo también bien importante los famosos comprobantes fiscales digitales por internet, que son las facturas electrónicas, O recibos timbrados. en donde ahí se indica qué tipo de transacción hubo, ¿no? Por ejemplo, enajenación de un bien inmueble. ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si ese enajenante, ese vendedor de ese bien inmueble, por ejemplo, un desarrollo inmobiliario, no avisa, pues ya emitió un CFDI para quien compró, en donde dice, tú me compraste un bien inmueble. Yo vendí. Yo vendí. Y entonces... Aunque lo estés pagando. Y entonces, pero ya lo
Ajá, y lo que dice este artículo 10 bis es, con la información que te llegue, no le tienes que decir al auditado, al sujeto obligado, de dónde te llegó, simplemente aplícala y dile cuál es su incumplimiento. Entonces, ahora se suma a esta fracción de los chismosos, no todas estas partes, sino también las autoridades, como por ejemplo es el SAT. Otro ejemplo, la UIF, o incluso otro tipo de autoridades, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de las licencias de construcción. Ok, desarrollo urbano. Exactamente. La UIF, el SAT o la UIF podrían solicitar información a una autoridad estatal o municipal para efectos de proporcióname por favor la licencia de construcción. Aún y cuando no emitió CFDI, proporcióname la licencia de construcción y mira, aquí tengo elementos que dice que tú estás construyendo un bien inmueble. Sí. Y por lo tanto, enajenaste y no presentaste aviso de esa enajenación. Entonces, hay una serie de elementos. Y eres sujeto de esta sanción. Y eres sujeto. Y entonces, en esta... págale y luego vemos si lo peleas. Y en esta actividad, entonces, ¿quiénes? Todos. Y si es un fideicomiso, el desarrollo inmobiliario, entonces tiene también obligaciones de fideicomiso. El fiduciario y todo eso. Exactamente. Sí. Entonces, ¿quiénes? Todos. Cada quien habría que identificar la obligación que tiene para efectos de cumplirla satisfactoriamente. ¿Cómo es? Son una serie de detalles que van surgiendo y que se van poniendo sobre la mesa. Yo veo como candados tras candados, así como para que no se me vaya ninguno, pum, pum, pum. Y a esto le podemos agregar lo que la Corte resolvió recientemente en el tema de que ante los indicios de actividades ilícitas o de operaciones ilícitas, pues la UIF tiene facultades para congelar cuentas. Ese es otro tema. Eso ya nos platicarás sin mediar actividad judicial. Entonces me parece que sí debemos ser cuidadosos del cumplimiento de nuestras obligaciones porque definitivamente nos están acotando, Jorge, nos están limitando cada vez más. Oye, pero eso que no debería de ser anticonstitucional, o sea, ¿cómo que voy a bloquear las cuentas de las personas nomás en lo que hay el indicio? O sea, digo, me queda claro que hay mucho debate al respecto, pero según entiendo eso ya está, o sea, ya va a ser así. Mira, el problema es que sí es completamente inconstitucional, inconvencional, pero la Corte, que es la que decide sobre los temas constitucionales, ya lo validó. Okay. ¿No? La Corte que tenemos hoy en día y que analizó el tema y dice, no, la UIF no necesita una orden de ningún juez para ir y embargar cuentas bancarias. Hay indicios suficientes y se acabó, ¿no? Entonces le da un poder tremendo a la Unidad de Inteligencia Financiera en este país, pues que antes de que te des cuenta puedes estar embargada tu cuenta y en lo que son peras o manzanas y a ver de qué está embargada. Está embargada. Hay indicios. Oye, pero espérame. ¿Con qué le pago al abogado para que me defienda? Claro. Y luego con modificaciones también a las leyes que hubo a principios de este año, la ley de amparo, etcétera, que no puedes irte al amparo por los embargos de cuentas bancarias, sino hasta que ya, oye, o sea, es una afectación tremenda que tienen a los ciudadanos así, ¿no? Sí. Y esa es la que a mí me preocupa, que desincentiva la inversión, que estábamos hablando en el inicio. Sí, y en el análisis de la Suprema Corte lo que dicen es, mira, nosotros nos basamos en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en donde hay un procedimiento para que tú, cuentaviente, comparezcas a presentar tus pruebas y una vez satisfecho todos los requerimientos y que compruebes legalmente que no provienen los recursos de procedencia ilícita, entonces te desbloqueamos la cuenta. Lo cual es, pues eso ya me suena a un juicio, o sea, eso ya me suena a un mini juicio, ¿no? Precisamente. Juicios de 15 días. Sí. Eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Que está cañón, eso cambia por completo la dinámica en la que una empresa, una persona se defiende ante una... si me cayó mal, así, oye, no quiero porque soy de otro partido, porque dije algo que no debía aquí en la tele, y entonces, pues ahí te va. El mercado inmobiliario es tan importante en nuestro país, tenemos esa tendencia de crecimiento y de actividad que yo difícilmente percibo que pueda generar esa desincentivación que tú refieres, pero sin embargo, ¿dónde podríamos valorar si efectivamente puede incidir en el ánimo de los inversionistas?
Pues cuando se den las primeras acciones, porque estas son obligaciones que recién están saliendo y son facultades que recién se les están otorgando. Sí. Vamos a ver cómo empiezan a operarlas, cómo empiezan a ejecutar efectivamente, y ahí es donde podríamos ver la reacción del inversionista. Yo lo comento porque lo vivo. Como ustedes saben, yo desarrollo y además soy consultor de muchas desarrolladoras. Comercializo, en algunos soy socio, en otros nada más estoy como miembro del consejo y así, entonces ando metido. Y en general, el mundo de la vivienda primero, andamos un 15-18% abajo de lo que se estaba moviendo a raíz de estas cosas. En algunos casos mucho peor, ¿no? En el tema de la industria, tenemos una ubicación extraordinaria, ¿no? O sea, no solamente Querétaro, México, o sea, eso es una gran tendencia. Si esto hubiera sido diferente, imagínense el nearshoring en una época de otros presidentes, esto hubiera sido una locura de inversión. Claro. Sin embargo, se mantiene, o sea, no crece muchísimo, pero ahí va, ahí va, ahí va. Pero ahorita hubo inversiones que venían muy fuertes para acá, que se pararon en seco, no las han cancelado, pero están, espérame, déjame ver cómo ejecuta esto, vamos a esperarnos al Tratado de Libre Comercio, la renovación o la revisión que van a hacer. Entonces, pues sí, o sea, el entorno está complejo y lo que podríamos decir es que se asesoren extremadamente bien, que no lo dejen al ahí se va para que lo hagan cuando ya les llegue la primera notificación, ¿no? Oigan, y ya para ir cerrando, la verdad es que me lo estoy aventando yo como chisme que me interesa a mí porque quiero ver su opinión, porque casi que a cada abogado que veo le hago esa pregunta. Miren, nosotros en este mundo de estar comercializando bienes, siempre habíamos tenido el cliente que le preguntaba a su tío abogado que no ejerce, al primo del amigo que no sé qué, al abuelito del taxi, no me explico, o sea, gente que estaba en el tema del derecho y los asesoraba. Mal, ¿no? Pero ese era el conflicto, era muy fácil de resolver. Ahorita no es el primo del amigo, ahorita es ChatGPT. Todos son abogados. Sí, correcto. Hoy todos, absolutamente todos los clientes llegan con un análisis súper, o sea, esquematizado, ¿no? Súper, que además no le saben ni preguntar, entonces no tiene contexto. Pero yo no estoy diciendo que la inteligencia artificial lo haga mal, lo hace mal porque tú lo haces mal, la pregunta es mal, está mal formulada, no tiene nada de contexto, pero válgame Dios, o sea, todos llegan con una asesoría de ChatGPT. ¿Qué te ha pasado? Cuéntamelo todo. Bueno, aparte de trabajar en la firma que represento y estar ocupando la responsabilidad en el Colegio de Contadores, también soy docente de medio tiempo en una universidad. Y bueno, lo veo con los alumnos que les encargas una tarea y que de repente llegan y me empiezan a hacer una referencia, como tú la refieres ahorita, una referencia de les dejo investigar tal tema y llegan y oye, este artículo no existe. Ajá. A ver, ¿de dónde tomaste esto? Entonces, es legislación extranjera. Sí, y ya cuando lo investigamos, no, es que este es de Chile. Entonces, sí, hay esa tendencia definitivamente. La inmediatez es un fenómeno que nos está ocupando y que creo que puede ser nocivo. La inmediatez. Correcto, es bastante peligroso porque se formulan ya o sea, ya llegan en la cabeza con una idea, según ellos, muy clara. Y bueno, a ver, vamos a ser honestos, porque en el mundo del desarrollo, pero también en los abogados, y yo creo que en cualquier doctores, también hubo mucho patito ahí, pirata, que era muy abogado y a la mera hora terminó que ni licenciatura tenía, o hasta en la Suprema Corte de Justicia terminó y no está titulado. O sea, existe eso y eso ayuda a que crean que estas cosas los van a ayudar mucho más. ¿A ti qué te ha pasado con eso? Voy a poner dos ejemplos prácticos que me ha pasado. Uno es, hace unos par de meses el SAT como autoridad fiscal envió un par de comunicados en donde indicaba que ya no era necesario presentar la constancia de situación fiscal para efectos de que les emitieran una factura. Correcto. Entonces, precisamente dando una charla a un desarrollador inmobiliario, les comentaba que de los requisitos para integrar el expediente del cliente es la constancia de situación fiscal. Claro. No, es que me dijo el SAT que ya no es necesario. No, espérame, permíteme. Eso es para efectos fiscales y de emisión de una factura. Esto es Eso es un expediente de cliente en la ley de prevención del lavado de dinero. Entonces, es muy importante que lo que consulten en
de inteligencia artificial, cualquier inteligencia artificial Ajá. sea correcto, bajo un marco correcto y bien formulado, ¿no? Bien formulado. Y uno segundo es muy común, oye, es que para efectos de adquirir un bien inmueble, yo puedo pagar hasta 8,025 UMAS, que son aproximadamente 941,000 pesos, Ajá. ¿no? Y entonces lo puedo pagar en efectivo. Ya me lo dijo tal persona, Sí. incluso hasta el fedatario público. Sí. Y no le ha pasado nada. ¿Es incorrecto? No es incorrecto, pero hay que ver qué necesitas tú. Por ejemplo, ¿quieres deducir esa factura que te van a emitir de la compra del bien inmueble? No puedes pagar una parte en efectivo. Ok. Tienes que pagarla toda a través del sistema financiero. Claro. Y entonces dices, es que me dijo, es que consulté, Sí, sí. que... Entonces son trajes a la medida respecto de la situación que quiere cada parte. Ujú. No, es que, Tomás, cuéntanos, ¿qué te ha pasado a ti? Tengo la fortuna, como mi amigo José Luis, de ser docente Ajá. en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y pues es lo de hoy en día, ¿no? O Sí. sea, la comodidad, la inmediatez de decir, les dejo tal tarea y yo sí les digo, a ver, prohibido utilizar inteligencia artificial. Utilicen su inteligencia natural, ¿no? Lo que necesito. La ley, necesitamos fundamentar la ley. Siempre es un artículo de la ley que te va a decir la respuesta correcta, no hay vuelta de hoja, porque, como bien lo dices, este tema es de alta especialización, de altísima especialización, no hay vuelta de hoja. No es lo mismo que te dé una opinión, por muy abogado que sea alguien que se dedica al civil, al penal, ¿sí me explico? Al fiscal, Sí. lo que sea, zapatero a tus zapatos, alta especialización, Correcto. prevención de lavado de dinero y temas afines. Porque él va a tener la expertise, él va a conocer hasta el último. Tenemos un ecosistema, y eso es importante entenderlo, Jorge, muy amplio, ¿no? Tenemos las recomendaciones de la UIF, todos esos antecedentes, del GAFI, ¿no? Estos antecedentes internacionales que dicen a los países miembros, oye, alíñate con esto, y aquí están las recomendaciones, y las recomendaciones tienen comentarios, ¿no? En un momento dado. Y luego tenemos la ley, y luego tenemos el reglamento, y luego tenemos las reglas, que las reglas ahorita no están actualizadas conforme a la ley y el reglamento que acabamos de tener en julio del año pasado, la ley de reformas, y en marzo de este año reformas al reglamento. Nos faltan todavía las leyes. De hecho, muchos dicen todavía, haz esto de conformidad con lo que digan las reglas, ¿no? Oye, espérame, pues todavía no está. Ya no me dice nada. Espérate tantito. Tenemos incluso el apartadito de preguntas y respuestas, ¿no? Que todavía se dan por parte de la autoridad, las interpretaciones a ciertos conceptos, que es habitual, que es profesional, cuando sí, cuando no. Sí. Entonces es un ecosistema muy complejo, como para que, digo con todo respeto, pero para que la persona de a pie lo entienda y llegue hasta la última raíz de la interpretación de la norma. Y es norma jurídica que se interpreta, y hay técnicas de interpretación. Entonces es complejo, ¿no? No puedes llegar con un chat GPT que se está puliendo y se pulirá, y veremos cosas interesantes en el futuro, pero si no le das un contexto perfecto, exacto, los prompts correctos para que te dé una respuesta correcta, bien fundamentada, pues entonces lo demás es, pues bueno, es una simple opinión como cualquier otra, y puede estar equivocado, y se equivoca. Sí, Pero se por equivoca. supuesto. Se le llaman alucinaciones, porque Claro. al final del día no es una equivocación como tal, su orden es que conteste lo que le preguntaste, entonces lo arma. Y eso lo deben de entender muy bien. Mira, a mí se me figura muchísimo, y lo pongo en ejemplo, su profesión con el tema médico, en donde lo que tiene riesgo y a corto plazo es lo genérico. O sea, el doctor, por ponerlo del otro lado, el doctor general que receta paracetamol, aspirinas y cosas por el estilo, ese que no está muy especializado tiene riesgo. Porque esa información, si ya la telemedicina, ¿se acuerdan? Ya resolvía muchas de esas cosas. Ahora imagínate, claro que puede una inteligencia artificial recetar, hacer y entender hasta ese nivel. No te va a hacer una operación a corazón abierto ni nada de eso. Claro. Igual en el tema, o sea, todo ese pasante que existía, que salía de la Universidad de Derecho y que trabajaban para llevar copias, todo, resumir, hacer, revisar artículos, todo, eso va a sufrir muchísimo, porque hoy yo les subo el expediente, como expertos que son ustedes, a que me diga, oye, ¿en qué hoja está lo del artículo no sé cuánto? Y ya no tengo que ponerme a que me haga el pasante las cosas. Me va a decir específicamente, yo interpreto, yo hago la estrategia fiscal o lo que sea, yo lo hago, pero mucha talacha sí me la va a quitar.
Sí. Mucha talacha me la va a quitar. Entonces, son en esas herramientas y ahí es en donde, ese es otro tema, ya los invitaré para otro tema de qué vamos a hacer porque estas nuevas generaciones que vienen, híjole, qué complicado van a tener este mundo, pero pues bueno, ya para cerrar, creo que me gustaría que me ayudaran cerrando aquí con el auditorio, hablándole directamente a la industria inmobiliaria, en donde es ahora o nunca la decisión. ¿Le vas a seguir en esto? O sea, ¿te vas a dedicar a esto en serio? Te tienes que meter muy fuerte, de lleno, licencia, certificación, asociaciones, grupos, capacitación constante, todo de lleno. Si no, es el momento que te hagas a un lado, porque la cosa se va a poner fea. Claro. Para concluir. Gracias, Jorge. Yo les diría a todos los integrantes de esta gran comunidad, de esta gran industria, de esta muy importante actividad económica, que pueden continuar, no tengo ninguna duda, pueden continuar, nada más que tienen que acercarse con el asesor y con el profesionista adecuado. Tienen que buscar personas serias que les ayuden a cumplir adecuadamente con sus obligaciones. Busquen personas que estén certificadas en estas áreas, de manera tal que no tengan ninguna duda del cumplimiento adecuado de sus obligaciones. Pueden continuar, claro que sí, pueden crecer también, pero cumpliendo de manera paralela con todas las obligaciones que tienen. Pero muchas por supuesto gracias. que se puede. Muchas gracias por Un estar placer aquí con nosotros. Encantado. ¿Cómo ves? Lo mismo, Jorge, cumplimiento y planeación. Okay. Es muy importante. Coincido con José Luis en cuanto a que no tienen que espantarse, tienen que activarse. Okay. Y la activación radica en planear qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer y después cumplir, ¿no? Que el cumplimiento sea preventivo, no sea correctivo, ¿no? Y también en la reforma también se incorpora la obligación de auditar a los sujetos obligados en esta ley de prevención del lavado de dinero. Entonces, también incorpórenlo como una herramienta y una práctica de ayuda, de un segundo filtro de ayuda para la empresa. Es que la disciplina, o sea, ahorita si siempre ha sido algo importante, hoy va a tener un punto muy especial, porque a veces hay gente muy talentosa que puede hacer muy rápido una transacción y todo, y lo hace muy bien, entiende perfecto, pero no es disciplinado en el tema del proceso, la documentación y las cosas, y ahí, pues, que pida ayuda, ¿no? Que tenga alguien que lo ayude. Claro. Tomás, para ir cerrando. Pues mira, muy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, y tocó Jaime un tema importante que no tocamos en la mesa. Las reformas incluyen cosas mucho más allá del beneficiario controlador, de que si los desarrollos inmobiliarios, oye, tienes que capacitar a tu personal, estás obligado a capacitar, contratar personal idóneo con perfil y capacitarlo constantemente. El tema de, estás obligado a hacer una auditoría. Primero, tu evaluación de tu enfoque basado en riesgo, para ver si tus actividades están en un riesgo, tu sector donde te mueves, un riesgo alto, medio, bajo, ¿no? Y en base a eso, una auditoría que puede ser interna o que puede ser externa. Y vas a tener que poner a disposición de la autoridad los resultados de la auditoría cuando te lo pida en cualquier momento. El tema de que deben de ser hoy en día todos los sistemas electrónicos, ¿no? Deben de estar los controles y los expedientes y las operaciones deben estar monitorizados en temas electrónicos. Y el tema de conservar ¿cómo se dice? Los comprobantes de todas las operaciones, la documentación, ¿por hasta cuánto 10 tiempo? años. 10 años, ¿no? Entonces, reiteraba y lo decía hace rato, el ecosistema es muy complejo, muy grande, y con estas reformas se han ido reforzando. Teníamos la ley desde 2013 y con estas reformas pues se han muchas recomendaciones precisamente de la GAFI, que nos hacía evaluaciones y que decía, estás fallando en esto, estás fallando, lo estás reforzando. También no es un tema nada más nacional, corresponde a un tema internacional que debemos estar preparados. Aquí va a haber dos caminos, el que cumpla, el que no cumpla, el 100%, pero es el 100%, sí, no cumplir a medias, es sí o oye, no. Pero el 80% ya lo logré para atrás. Y habrá y no faltará el que te diga, es que yo así lo he hecho y no pasa nada, no pasa nada hasta que pasa. De eso va a pasar mucho. Y el día que pasa es cuando desearías saber, y el haber no existe, ¿no? Entonces, correcto, el hubiera no existe, entonces hay que estar preparados, y el tema es alta especialización. Hay que estar preparados, hay que tener conciencia de que es una obligación, no es si quieres, que las obligaciones son complejas, y tenemos que actuar responsablemente, entenderlo para poder cumplir y poder cuidar el patrimonio, a fin de cuentas, ¿no? Tu negocio, a eso te dedicas, eso haces, pues cuídalo. Muy bien, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar en el programa.
Creo que esto nutre muchísimo la discusión, porque esto no termina aquí, la discusión continúa, vienen todavía cosas que van a salir y que van a terminar de formar esto. Entonces, pues señores, lo que dijimos desde el principio del programa, de lo que se trata es de que estén muy al pendiente, de que se capaciten, de que se acerquen a los profesionales en el tema, que sean muy especializados. A mí la verdad es que lo de profesionalización ya se me hace como que se quedó atrás, porque ya hay varios que eran bastante profesionales, pero eso no significa que no tienen que seguirse especializando. Por eso a mí ahorita la palabra me gusta, especialización. Tienes que tener claridad en qué cosas te debes de especializar muy a profundidad. Pues este es el programa de Bitácora Inmobiliaria. Con esto terminamos la primera temporada de Bitácora Inmobiliaria aquí en Televisa Querétaro. Muchas gracias por estar aquí conmigo en este último programa. Arrancaremos la segunda temporada en algunos meses. Entonces, pues muchas gracias y gracias a todo este hermoso auditorio de Televisa Querétaro.